Hola amigos de IMS Magazine, bienvenidos a una experiencia de café. Mi nombre es Andrea Candy y el día de hoy me acompaña Rocío Ordoñana Ripoll. Ella es team leader del área de cualitativos de la Riva Group. Rocío, bienvenida. Gracias Andrea, gracias por estar aquí y darme la oportunidad de platicar contigo. No, gracias a ti. Y pues antes que nada me encantaría que nos contaras quién es Rocío. Cuéntanos tu trayectoria, qué haces aquí, cuéntanos. Yo me podría primero definir como alguien alegre, alguien que disfruta, alguien que le pone entusiasmo a lo que hace, que creo que eso es como un camino muy recorrido a lo largo de mi vida, ¿sí? Y en este momento pues estoy contigo y estoy con este entusiasmo de querer platicar y de querer compartir qué es lo que hago pues aquí en De la Riva. Mira, yo a lo largo de mi vida creo que lo que más he trabajado es el contacto con las personas. Realmente creo que eso ha sido mi vocación que ha sido, si tú quieres, puesta de manifiesto de diferentes maneras. Soy psicoterapeuta y por mucho tiempo me he dedicado a la clínica y a la capacitación, al trabajo con personas. Y por azares de la vida llegué un día de la Riva. No es algo que yo busqué, pero nunca me imaginé estar en contacto con lo que era investigación de mercado, la verdad. Y cuando llegué sí fue algo que no fue tan fácil para mí. ¿Cómo te diría? Como que tenía prejuicios acerca de la investigación y como para qué servía y que si era algo más instrumental que nada. Y pues no, me fui dando cuenta que realmente era un área fascinante, sobre todo estar en contacto con las personas, ¿sí? Cosa que es lo que a mí me gusta y que he hecho de diferentes maneras. Y encontré una manera también de mantener un equilibrio, pues yo te diría que muy interesante en mi vida profesional, porque por un lado estaba con mi trabajo en la clínica, que es un trabajo más de introspección, solitario, también fascinante, pero también estar en esto de la investigación, estar en contacto con el mundo, con la vida, con las tendencias, con todo tipo de personas. Y creo que los dos se retroalimentan y han sido para mí muy enriquecedores y me permite obtener lo mejor de los dos mundos. Y me encantaría que me contaras, bueno, cómo ha sido este cambio que has visto en las personas estos 10 años, qué hay de cuando empezaste ahora en toda tu trayectoria aquí en De la Riva. Fíjate que no sé si cuando me preguntas el cambio en las personas, más bien te podría hablar el cambio en mí. Ok, perfecto. Que es a través de las personas, claro. ¿no? Pero fíjate que justamente el estar aquí estos 10 años y estar en contacto como tú dices, con las personas, cada vez me fui dando más cuenta de la relevancia que tenía, porque las emociones, ¿no? Sobre todo, no solo en la clínica, como yo lo asumía, sino también en todo lo que tiene que ver la investigación. Y no quiere decir que al inicio, cuando empecé, no es que no lo tomara tan en cuenta, que no fuera relevante, pero por eso te hablaba del cambio en mí, porque el estar en contacto a través de todos los años con las personas me ha permitido seguirme actualizando y formando y encontrar más bien las maneras, no las maneras, sino yo diría el medio o el contacto o el detonador que permitiera que esas emociones afloren de una manera que no sean pues así como impuestas, sino que afloran de una manera natural y muy espontánea, sobre todo para el beneficio de lo que quieras investigar y de obtener esa información que es más relevante. Yo cada vez me doy más cuenta de la importancia que tiene la emoción o las emociones en cualquiera de nosotros, y creo que sin las emociones la especie humana no hubiera evolucionado. Esto no es algo que yo lo digo, esto es algo que he leído y que he aprendido, pero entonces por eso te hablaba del cambio en mí, porque creo que he ido creciendo cada vez más en este terreno de la investigación acerca de las emociones y todo lo que deriva de ellas y todo el potencial que tienen. Para mí son el factor de decisión, ¿no? Muchas veces creemos o pensamos que las decisiones las tomamos con el lado racional, con el lado lógico, y a veces podemos perder mucho tiempo en analizar. ¿Sí? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a veces de repente te das cuenta que lo que hace que decidas algo es un impulso que de momento sentiste más bien, te digo, es un impulso que más bien tiene que ver con algo más visceral que racional. Oye, y cuéntanos un poco sobre, bueno, esta evolución del mercado que decimos. En esta parte de buscar insights para las marcas, ¿te has topado con alguna situación o con algún
no poder conectar con el público, no poder, o algún obstáculo en tu carrera en estos 10 años? Fíjate que creo que, bueno, es la manera como yo lo percibo. Sí. Creo que sí, al principio como creo que en general no tenemos resistencia de tocar o de sentir una emoción, porque no nos han enseñado ni entrenado bien qué son las emociones. Y sobre todo cuando tenemos que tocar emociones que les llamarías pues no tan positivas, ¿no? Claro. Como el miedo, la culpa, la angustia o la tristeza. Pero sí, esta resistencia creo que está presente, pero creo que para mí el reto es cómo ir trabajando y ir minimizando esa resistencia, y me doy cuenta que cada vez hay mucho más necesidad. Tú me preguntabas cuál sería el cambio que quizá he visto a lo largo de los años en el consumidor. Cada vez creo que hay más necesidad de sentirte escuchado, o sea, de que el consumidor pueda expresarse. Quizás si es un consumidor más crítico en términos de lo que quiere, de lo que desea, de lo que necesita, pero no necesariamente, ¿cómo te diré? No necesariamente en el aspecto emocional. No creo que eso haya sido un cambio tan significativo en términos de que la resistencia creo que es algo que está presente. Y te digo, ese es el reto, cómo ir manejando esa resistencia y de repente te puedes dar cuenta que si tocas el botón adecuado, y generalmente hay alguien, y a mí me pasa en los grupos, cuando estás así, generalmente hay alguien que es al que, digamos, le tocas el botón, por así decirlo, que activa una emoción, y eso es suficiente y basta como para que el resto del grupo empiece a conectarse, ¿no? Y pueda empezar a fluir en ese sentido. Y a veces al contrario, yo te diría que hay que hacer algo más bien para empezar a cómo encauzar y a canalizar toda la emoción, exacto, ¿no? toda esa emoción, y llevarla hacia donde nos interesaría o donde quisiéramos que se condujera. ¿Cómo incentivas a tu equipo? ¿Cómo motivas la creatividad en tu equipo? Tío. Pues mira, una manera de motivarla es que muchas veces hacemos, o sea, esa investigación que hacemos, digo, hacia afuera, en los grupos, pues la hacemos internamente. Haz de cuenta que somos como una especie de laboratorio. Los conejillos de Indias también. Claro. Conejillos de Indias, si quieres llamarle así, pero creo que lo que más aprecio de estar en este trabajo es de tener un equipo donde estoy con gente joven. O sea, joven no es que yo me considero jovial, no joven, pero sí jovial, sí. Pero estoy rodeada de gente con mucho menos años que yo, pero con una riqueza increíble, y creo que como, si tú me preguntas cómo ejerzo ese liderazgo, creo que es un liderazgo que no tiene que ser impuesto para nada, sino al contrario. Esta diferencia pues yo te diría generacional, yo te diría es un aliciente enorme para mí, y eso es lo que le trato de contagiar al equipo, y a su vez también me aprecio, te digo, de tener toda esta retroalimentación, ¿sí? De gente que tiene otra visión, otra manera de ver la vida, de sentir, de experimentar, que quizá por la cual yo ya atravesé hace muchos años, pero sin embargo se da esta conjunción, pues yo te diría tan linda, ¿no? De tener pues lo mejor tanto de la experiencia que yo puedo tener y toda la riqueza y también experiencia que tienen las personas que están en el equipo, que pues digo, yo los considero para mí un disfrute, y creo que es algo de lo que también me mantiene haciendo esto que hago. Creo que la manera de ir encontrando esa creatividad es abrirte a nueva información, que es a través de lecturas, videos, o sea, no te puedes cerrar, no puedes dejar de seguir actualizándote, abriéndote, porque para mí eso es la creatividad. La creatividad no es algo que logras, porque hoy inventé o descubrí el hilo negro, que no siempre está fácil de descubrir, sino más bien creo que tiene que ver con, te digo, abrirte a nueva información que te ayuda a encontrar entonces esos otros caminos, otras maneras, ¿no? Pues de hacerlo. Amigos, muchas gracias. Esto fue una experiencia de café.